Lo que pasa es que, bueno, evidentemente también hay muchas variables para tener en cuenta en esta situación, ¿no? En principio, cuáles, más allá de los errores que el gobierno, en este caso el propio presidente, reconoce, ¿no? Ante una explicación que brinda el lunes pasado en la televisión argentina, Sí, creo que también hay que poner sobre la mesa todo lo que ha sido en realidad el debate político que, por ejemplo, ha tratado de liderar la oposición. ajá, Entonces uno tiene que hacer como un cierre respecto de, bueno, finalmente cuáles fueron los resultados de esta semana, cuáles fueron las propuestas que tuvo la agenda pública esta semana ujú, y cómo termina cerrando estos días de crisis, podemos decir, que enfrentó el gobierno. Yo creo que ujú, empieza una semana muy controversial, con un primer silencio, luego una explicación, y el transcurrir de la semana lo que ha permitido, primero es que la oposición no ha podido liderar una agenda bien, que la oposición tenía un gran tema, o sea, ujú, localiza la oposición un tema que nuclea de alguna manera, pero lo toma Cristina de una manera muy beligerante y muy áspera, ujú, y eso no logra realmente ser algo homogéneo, ¿no? ujú, Allí el gobierno termina en este caso ganando la pulseada porque siempre cuando se polarizan las discusiones en estos claro, términos el gobierno gana, claro, porque dice, bueno, de enfrente está todo el resto de la oposición que se junta ujú, y yo quedo de este lado en contra de la casta. Ese es un discurso que el gobierno siempre lo termina ganando. Pasó también cuando, por ejemplo, se trató de politizar las marchas, ¿no? exacto, Eh, por otra parte, lo que termina pasando en el Congreso, que y de alguna manera podemos decir la amplificación de la discusión política interna de la Argentina, también termina dándole una ventaja al gobierno porque termina obteniendo, digamos, unas leyes que habían sido propuestas por el Ejecutivo, liderando nuevamente la agenda pública con ujú, lo que son los proyectos de seguridad y obteniendo también el aval por parte de la oposición, ¿no? En lo que es la supresión de las PASO, por ejemplo. ujú, Y luego también lo que termina pasando en Estados Unidos le permite al gobierno seguir diciendo que es un partido de la tecnología, es un partido de la innovación, a pesar de que iniciado la semana justamente con un tema que le pega justo a su núcleo duro, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? ajá, Entonces, exacto. digo, la verdad que durante toda la semana creo que podemos mirar ya con un plano más óptico de perspectiva que empezó con un tema crujiente y termina, creo, pasando la tormenta y ganándola al presidente, ¿no? Bien, bien. Esto tiene que ver especialmente, se desprende de tu análisis, porque la oposición no lo ha sabido capitalizar. Yo creo que lo capitalizó de manera errónea, Bien, porque quizás, por ejemplo, también hubiese podido ser posible liderar la agenda desde otros temas, ¿no? bien. La oposición plantea una propuesta de juicio político Ujú, y eso a la mayoría de la población en realidad no le parece ujú, oportuno, ¿no? exacto, No era por exacto, ahí. exacto, Tiene un exacto. 80% de rechazo el pedido de juicio político. Ahora, ¿es prematuro para hablar de un impacto electoral de este caso? Mira, las mediciones que nosotros hicimos durante toda la semana nos dan que Milei sigue teniendo una imagen totalmente consolidada en el país y Sí, la intención de voto de la Libertad Avanza sigue en 37 puntos. bien. No ha habido modificaciones, algunas oscilaciones respecto de las otras fuerzas políticas, el PRO Ujú, un poquito más arriba, ajá, pero la Libertad Avanza en realidad cuando uno le pregunta al electorado que si va a apoyar en las próximas legislativas candidatos que votan a Milei o candidatos que se oponen a Milei, sigue ujú, teniendo el mismo número. bien, bien. Porque bueno, me parece que si se da este tipo de oportunidad y en realidad la discusión se polariza, Ujú, sigue estando como el núcleo duro en cada uno de los frentes. A exacto. ver, quienes se oponen a Milei van a seguir oponiéndose a Milei Ujú, y quienes están a favor del presidente en este núcleo del 55% que tiene imagen positiva, ujú, bueno, no encuentran en realidad exacto. dificultades para lo que son las expectativas que tiene ese electorado. ¿A qué me Ujú, refiero? Yo creo que si Milei, por ejemplo, no tiene resultados económicos o se le complica, por ejemplo, alguna variable de la inflación, yo creo que ahí sí podría llegar a tener impacto su imagen. bien. Pero el tema de las criptomonedas, cuando uno le pregunta Ujú, a la población en general, el 80% dice no está relacionado con ese mercado. ujú,
Entonces, mientras no afecte directamente a la suba del dólar, no afecte directamente a la suba de la inflación, o no afecte directamente a la economía argentina, creo que el presidente va a poder seguir teniendo esta fluctuación, ¿no? O sea, Ahora, creo que cuando si se llega a equivocar en estos sí. temas claves, ahí sí me parece que le da de lleno una bala que le puede entrar, ¿no? Ahora, es comprensible que el 80% de los encuestados diga la cuestión de las criptomonedas no me afecta. Ahora, si se le pregunta si esto fue una estafa. Bueno, nosotros no hicimos esa pregunta, sí preguntamos si le cree o no le cree a Bien, Milei luego de la ajá, explicación que él dio. Y bueno, hay un 55% que le cree, le pero cree, ahí perfecto. eso se corresponde mucho con el electorado. Exacto. Claro, es el número que Milei obtiene en las elecciones, es el número que nuevamente recupera después de fin de año. Me parece que va un poco ahí, ¿no? O sea, es su electorado que lo sigue bancando. Bien, claro. Bien. Una última, Luis, si querés, y Sí, ya dale. cerramos por lo menos por mi parte con este tema. Ahora, te preguntaba recién si es prematuro pensar en el impacto electoral de esto. Me decías que la intención de voto sigue siendo la misma. ¿Es posible tener alguna percepción de cuánto puede persistir en el tiempo este tema? Porque una semana que haya permanecido en los títulos en Argentina es muchísimo tiempo. ¿Qué visión tenés sobre esto? ¿Es posible que esto tenga alguna perdurabilidad mayor de los temas habituales como suele pasar en la Argentina? Bueno, dos cosas sobre eso. Primero, que vivimos en un país hiperinformatizado, o sea, la Sí, gente está realmente muy informada, ¿no? sí. Segundo, muy politizado, porque nosotros que recorremos el país y vamos a localidades muy aisladas, con muy poca población, realmente la gente habla de política en todo el país. Mira vos. El que dice que la política no le importa a nadie se equivoca. Realmente yo creo que estamos en un país muy politizado. Bien. Con lo cual, este tema puede llegar a ser continuidad en los medios de comunicación. Ahora, va a depender también de cómo siga el presidente, Bien. porque él sí está obligado a mantener el espectáculo y el entusiasmo de sus seguidores. Eso es una característica de este presidente que ha liderado la agenda desde que empezó el gobierno, ¿no? Siempre tiene un tema que impone, siempre tiene una nueva iniciativa, siempre tiene un nuevo tema, siempre genera comunicación. Entonces, eso me parece que es algo que ya se acostumbró su propio electorado y va a tener que ahora ver una nueva carta para mantener el entusiasmo, ¿no? Viviana Luis Santana por acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Vuelvo un minuto nada más a algo que planteabas recién. Nosotros en nuestros primeros análisis, así que improvisábamos de la situación, yo comentaba acá en la mesa que me parecía que Cristina Fernández de Kirchner, claramente, que le había errado en esta. Cristina, a quien yo considero un gran cuadro político y me parece una mujer con una visión muy profunda de la geopolítica, ¿no? Pero yo digo, si se hubiera abstenido, si hubiera aguantado la tentación de meterse, me parece que tal vez el nivel de daño hubiera sido un poco mayor. Digo así, hipotéticamente, no sé, yo decía, si había 2 o 3 puntitos de imagen ahí de Milei que se estaban diluyendo, incluso del votante de Milei que empezaba a mirar esto con cierto disgusto, en el momento en el que aparece Cristina en el escenario y con la forma beligerante, confrontativa que lo hace, bueno, que es muy propio del modo que ella ha adoptado de vincularse con Milei, viene en la vereda del frente en esta etapa, ¿no? Pero digo, cuando aparece Cristina, el que no estaba del todo convencido, inmediatamente se abroquela, ¿no? Levanta escudo y dice, no, yo a mi presidente lo banco, y el votante de Milei que estaba empezando a sentir algo ahí, bueno, por una cuestión de lealtad y pertenencia a todo esto, es el mismo que al otro día sale a defender al presidente en las redes sociales, ¿no? Esto que vos decís recién, o que comentabas recién, un poco confirma esto que nosotros esbozábamos como análisis preliminar. Claro, yo creo que por eso decíamos, me parece que tenemos que mirar un poco el proceso de lo que fue esta semana, ¿no? Inicia realmente con un tema muy complicado, el propio gobierno no sabe bien qué línea tomar respecto al tema, esperan unas horas, y me parece que luego, con todo lo que se dio y todas las cartas que se barajaron esta semana, ya el análisis final es otro. Ahora,
en el medio, obviamente, el juego de la oposición era determinante. Claro. Yo no creo que haya sido lo único, por eso mencioné un par de cosas que fueron, me parece, contundentes. En el medio también la aparición de Cristina, obviamente, era lo que Milei esperaba, ¿no? Claro. Le dio una mano, podríamos decir, impensablemente, ¿no? Claro. Milei le dio una mano a la oposición Ajá. en el hecho de encontrar un tema, porque la verdad que la oposición no había encontrado un tema para medirse con Milei, no tenía un tema de contrapunto. Ahora, Claro. que lo tome Cristina de la forma que lo tomó, con ese con ese dialecto realmente, bueno, bastante fuera de lo esperado, podemos decir, porque vuelve a ser como la política clásica de Cristina, con una cuestión mucho más punzante y más chabacana, ¿no? Exacto. A eso, bueno, ahí creo que le hace un Que favor a Milei, ¿no? Pero se excusa, otra estrategia. Se excusa en el tuit Cristina de arrancar con el Che Milei, dice, esta vez no puedo arrancar con el Che Milei, pero ya enseguida toma para el lado del Che Milei. Claro, exactamente. Sí, y además también por eso completaba con la agenda del Congreso, ¿no? Porque se equivoca la oposición al querer crear una comisión investigadora, se enreda con un tema donde no es pertenencia al legislativo, sino que es pertenencia al Poder Judicial, luego terminan haciéndose solo la zancadilla en el Congreso, y encima el peronismo termina votándole la suspensión de las PASO, ¿no? Ya yo creo que hay que también mirar cómo jugaron todos los actores, y también digo, esta Milei la gana porque creo que no le pega directamente a su núcleo, con un tema que me parece que sí podría llegar a ser muy importante si Milei falla en la economía, ¿no? O sea, porque a Milei se lo vota principalmente porque es un político distinto, y sigue siéndolo, porque es un político que promete una estabilidad económica y ha podido mostrar resultados, y cuando comete errores y se muestra como un ciudadano común que comete errores, en este caso los errores no van directamente a su plataforma electoral, pero si lo fueran, creo que la cuestión sería distinta, ¿no? Claro. Si realmente el ciudadano de a pie se sentiría perjudicado en su economía diaria, yo creo que la valoración es diferente. Hasta ahora se lo está juzgando al presidente, evidentemente, por los resultados económicos, y le dejan pasar algunos errores de poco profesional en el asunto. Ahora, también juega mucho lo que haga la oposición cuando Milei flaquea, ¿no? Por eso todo esto, y la audacia y la rapidez que tiene Milei para también hacer un contrapelo, ¿no? Porque terminar en Estados Unidos con un super mega show con Elon Musk, pudiendo seguir diciendo que a pesar del Crypto Gate, él termina siendo el presidente de la tecnología, que lidera el partido de la tecnología porque lo tiene Elon Musk promocionando su política, bueno, es muy rápido, ¿no? Realmente le salió bien. Claro. Ahora, ¿no gastó nada de capital político en esto, Milei? Y según los números, no. Okay. Pero bueno, lo que decíamos recién, mientras siga manteniendo ordenada la economía, el dólar estable, la inflación a la baja. Porque vos decías recién, le perdonan mucho, claramente a Milei se le perdona mucho por esta visión del ciudadano común y demás. ¿Le van a seguir perdonando, se le va a seguir perdonando de la misma manera a Milei? Bueno, creo que está muy relacionado a esto, en qué materia se puede llegar a equivocar, ¿no? Acá estamos diciendo que el tema de las criptomonedas, el 80% de la población dice que no tiene ni idea del tema, o sea, no le afecta, y además te dicen que el 55% te está diciendo que no va a afectar la economía argentina, o sea, ¿qué te dice la gente? Yo no caí. No claro, me se afectó. entiende. Más allá de esta cuestión, Vivi, ¿están viendo ahí con la consultora un poco el escenario provincial? ¿Están viendo a Frigerio, a los intendentes, por ejemplo? ¿Estás midiendo intendentes? ¿Cómo está el panorama en Entre Ríos? Sí, nosotros medimos todo el tiempo la región centro, obviamente yo vivo ahí, claro. y estoy totalmente imbuida, trabajamos en todo lo que es la región centro, y la potenciamos, porque realmente pensamos que acá hay un capital político muy, muy importante. El gobernador de la provincia de Entre Ríos ha tenido un crecimiento en su imagen, nos da efectivamente que la imagen de Milei creció en la región centro, creció en la provincia de Entre Ríos, y Milei
se arrastró con esa imagen para arriba. Ajá. Y ha sido, siempre sí, termina siendo el gobernador entrerriano el más moderado de todos. Ajá. Y respecto a este tema, por ejemplo, de esta tormenta, el primero que habló fue Puyaro, Uh-huh. que el gobernador de la provincia de Santa Fe, fija su postura en un lugar estratégico con la aparición de Macri, en una escena realmente de mucho poder económico, que es la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí. En donde, Macri aparece porque entiende que su estrategia obviamente tiene que ver con este momento y ese lugar. ¿Qué dice Puyaro? Que está del lado de Milei. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que el electorado que tiene Puyaro es el mismo que tiene Milei, y es muy audaz en eso. Uh-huh. Lo mismo también hace el gobernador de la provincia de Entre Ríos, cuando dice que no es necesario un juicio político, pero que de alguna manera se aprende una elección. O sea, repite lo que dice Milei, ¿no? O sea, tengo que hacer algunas correcciones Uh-huh. a partir de ahora. Creo que lo que están viendo los gobernadores de toda esta región centro es que comparten el electorado con Milei y no están haciendo un contrapelo, no están peleándose con su propio electorado, ¿no? Uh-huh. Están siendo muy estrategas, porque el gran problema es justamente cómo va a ser la Libertad Avanza para diferenciarse de los gobernadores, o Claro. que los gobernadores no crezcan a costa de la Libertad Avanza, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha estrategia de confusión del electorado respecto de que si sos opositor o estás del mismo lado. Uh-huh. Bien. Y en cuanto a los intendentes, ¿cómo están los intendentes entrerrianos? Bueno, los intendentes han sido la gran novedad. Nosotros decimos con Julio Burman que es la hora de los intendentes, Uh-huh. porque en todo lo que fue el año 2024 han sido los que más han crecido en imagen, Uh-huh. y eso tiene que ver principalmente con que han tenido la posibilidad de explicarle al electorado y al ciudadano, tienen una cuestión de cercanía, ¿no?, que los favorece, que todos los ajustes que tuvimos en el año 2024 en realidad fueron a causa de lo que son el Poder Nacional y el Poder Provincial. Y han tenido en ese caso realmente mucha más hazaña. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con esto de la relación directa y el territorio que manejan los intendentes, ¿no? Uh-huh. O sea, somos un país muy presidencialista, están el presidente, los intendentes y luego el gobernador. Uh-huh. Ese es el nivel de relevancia que tiene para la ciudadanía. Claro. Y la verdad que todos los intendentes, sobre todo los nuevos intendentes, la camada de los que han podido dar la vuelta, el caso de Concordia, el caso de Gualeguaychú, son intendentes que además creo que están corriendo con una ventaja de son lo nuevo, ¿no? Exacto. Entonces tienen como una imagen también mucho más arriba que el resto de la media de los intendentes. Pero en general los intendentes realmente están todos muy bien. Ahora, ¿es posible que a los intendentes se les empiece a agotar, que al electorado de los intendentes se le empiece a agotar la paciencia en tanto no encuentren respuestas de gestión concretamente? Claro, ¿cuánto te dura hacer lo nuevo, digamos? Claro, ¿no? ¿cuánto te dura hacer lo nuevo? Eso apuntaba. Lo que pasa es que los intendentes en la provincia de Entre Ríos han sido muy audaces porque la ley les ha permitido mejor caja que en otros años. Ajá. Entonces hay muy buenas administraciones en las intendencias y tienen superávit, Bien. algo que no le pasaba a la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. O sea, tenían una diferencia a favor respecto de la administración provincial, Uh-huh. y eso le ha dado respaldo. Esa cuerda le ha dado respaldo a los intendentes que están con una caja mucho más importante. Uh-huh, uh-huh. Bien. Bueno, así va armándose el siempre panorama. muy interesante. Claro ¿viste? que sí, siempre muy interesante, porque bueno, estas son las fichas que uno imagina empiezan a acomodarse para tener lugar después en el tablero, lo que va a ser el tablero electoral concretamente. Sí, aparte yo creo que los intendentes lo saben, saben perfectamente que ellos hoy valen más que incluso que los gobernadores en algunos territorios. Uh-huh. Y están viendo la estrategia de eso, porque no es como antes que el gobernador en realidad me dependía de la imagen del gobernador. Ahora, en muchos casos, los gobernadores dependen de la imagen de los intendentes. Bien. Que están arriba de los gobernadores en algunas ciudades. Eso, ¿entendés que eso le va a hacer que los intendentes tengan un juego electoral de más peso en este turno electoral? Y creo que sí, porque, bien. Por ejemplo, cuando ahora empezamos las clases la semana que viene y ya empieza nuevamente el conflicto docente. Exacto. El tema, por ejemplo, ese siempre el costo lo tiene el gobernador. Tal cual.
claro, bueno, por dar un ejemplo de coyuntura, ¿no? Ujú, Ese tipo de cosas a los intendentes no les pega. ujú, Entonces, lo que tienen los intendentes es más territorialidad, más ujú. cercanía con sus ciudadanos y no tienen problemas económicos, no tienen problemas, como digo, para poder afrontar lo que han sido todo lo que fue el ajuste del año pasado, ¿no? Ujú, ujú. No es la misma situación de los gobernadores y sobre todo de la provincia de Entre Ríos, que ha tenido que calibrar las cuentas todo el Claro, año claro, claro. pasado y Sí, no ha podido brindar aumentos a los exacto. empleos públicos, etcétera, etcétera, Y ¿no? O sea, el están ajuste en otras también condiciones. sirve, y el ajuste también sirve como argumento. Claro, pero tampoco le pueden pegar al presidente. Por eso Ujú, digo que es un problema. La provincia de Entre Ríos son las más mileístas de toda ujú, la región centro. ujú. Y entonces hay que calibrar mucho ese Bien. discurso. Ujú, Y eso lo explican mucho mejor los intendentes que el propio gobernador. tal cual. El gobernador, cuando ha aplicado una agenda más mileísta, le ha ido mejor, por eso el Ujú. crecimiento de los últimos tiempos. Y bueno, pero sí ha tenido el año pasado una complicación porque ha tenido el costo, por ejemplo, de lo que fue la larga crisis con el sector docente, Claro, ¿no? claro, Claro. claro, claro, claro. Que amenaza nuevamente con ensombrecer el comienzo del ciclo lectivo, el comienzo del año. Ujú. Sí, pero igual el Frigerio ahora está mejor plantado que el año pasado, tiene un mejor número Ajá. y bueno, creo que va a tener la posibilidad también económica de poder enfrentar algunas otras políticas, ¿no? Ujú. Todo lo que tiene que ver con obra pública y demás, esperan o hay expectativa de que este año pueda llegar a tener mejores noticias de la que tuvo el año Bien, pasado. exactamente. Viviana, un placer enorme tenerte con nosotros para este análisis y bueno, seguramente cada tanto vamos a intentar que nos alumbres un poco en relación a cómo viene el panorama político, porque bueno, claramente estamos en un año en el que todos estos elementos los vamos a tener que intentar alinear de manera adecuada para ayudarnos a comprender cómo viene la realidad. Viviana, un placer enorme. Estábamos hablando con Viviana Isasi de la consultora Isasi Burman.